Lunes 26 de mayo, una fecha decisiva para el futuro de la reforma laboral de Gustavo Petro. La agenda legislativa del país tiene marcados momentos que definen el rumbo de las políticas públicas impulsadas por el gobierno. Uno de esos momentos será este lunes 26 de mayo, fecha que se perfila como un punto de inflexión para la ambiciosa reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro. Ese día se conocerá la nueva ponencia del proyecto, que busca transformar las condiciones laborales en Colombia, pero que recientemente enfrentó un duro revés al ser archivada en la Comisión Séptima del Senado. Este traspié legislativo reactivó el debate sobre la viabilidad de las reformas estructurales en un Congreso donde, aunque el gobierno cuenta con aliados, las divisiones internas y las contradicciones se hacen cada vez más evidentes. El fracaso en la Comisión Séptima no solo encendió las alarmas dentro del Ejecutivo, sino que llevó al propio presidente a plantear la posibilidad de acudir a una consulta popular para salvar su proyecto laboral, con el argumento de que el Congreso está bloqueando los cambios que la ciudadanía exige. Pero la realidad es que el tiempo se ha convertido en el enemigo más apremiante para esta reforma. Con menos de 30 días antes de que finalice el actual periodo legislativo, el próximo 20 de junio, la iniciativa debe ser discutida y aprobada en la Comisión Cuarta del Senado y posteriormente en la plenaria. Si esto no ocurre dentro de ese plazo, el proyecto se hundirá de manera definitiva, al menos en esta legislatura. Ante este panorama, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha asumido el rol de vigía permanente del proyecto, supervisando su evolución casi a diario. Su objetivo es claro: impedir que la reforma vuelva a naufragar en el Congreso. Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, especialmente por las contradicciones que se presentan incluso dentro del pacto histórico, la coalición oficialista. Muchos congresistas de este bloque han defendido públicamente los principios de la reforma laboral, proclamando su compromiso con la dignificación del trabajo en Colombia. Sin embargo, sus acciones fuera del ojo público parecen contradecir ese discurso. Estas contradicciones quedaron al descubierto este fin de semana, cuando el periodista Daniel Coronel divulgó una serie de audios que comprometen seriamente a uno de los principales defensores de la reforma en el Congreso, el representante David Racero. Racero, quien ha sido presidente de la Cámara de Representantes y uno de los políticos más cercanos a Gustavo Petro, fue grabado mientras describía las condiciones para contratar a una mujer en lo que sería, presuntamente, uno de sus negocios. Lo dicho por Racero en los audios ha generado indignación nacional. Ofrecía una contratación por debajo del salario mínimo, sin prestaciones sociales y con una jornada laboral que viola claramente la legislación colombiana. El pago es de 1 millón de pesos mensuales, no tiene prestaciones sociales, nada, es 1 millón y toca decirle que es tiempo completo, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Ellos saben, toca decirles. Un día de descanso a la semana y nos toca ver después cómo lo cubrimos, se escucha decir a Racero en uno de los fragmentos revelados. La mujer a quien se refería, según sus propias palabras, tendría que realizar múltiples labores en el establecimiento, desde atender la caja, hasta hacer aseo, preparar alimentos, lavar los pisos y otras funciones. Tienen que estar dispuestos a todo, cajera, pero dispuesta a todo, añadió. Este tipo de condiciones laborales, ampliamente reconocidas como explotación, contrastan de manera radical con el discurso político que Racero ha sostenido en defensa de los derechos de los trabajadores. Su participación en la promoción de la reforma laboral lo había posicionado como una figura comprometida con el bienestar del pueblo trabajador. No obstante, con estas revelaciones, su credibilidad queda profundamente cuestionada. El parlamentario aún no ha ofrecido declaraciones públicas para aclarar el contenido de los audios. Su silencio ha sido interpretado por muchos como una señal de culpa o, al menos, como una muestra de desprecio hacia la gravedad del asunto. Las críticas no se han hecho esperar. Tanto desde sectores opositores como desde voces independientes se ha señalado la hipocresía de un dirigente que, por un lado, promueve mejoras laborales y, por otro, estaría incurriendo en prácticas que atentan contra los derechos más básicos de una trabajadora. Este escándalo ha servido también para reavivar otros episodios que ponen en entredicho la coherencia del pacto histórico en relación con el respeto a los trabajadores. Uno de los casos más comentados ha sido el de la senadora Clara López, quien se refirió de forma despectiva a las empleadas domésticas durante un debate televisado. En esa ocasión, López se refirió a Marel Bismeza, exniñera de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, como una sirvienta. Meza fue víctima de una serie de medidas que incluyeron interceptaciones ilegales de su teléfono y una prueba de polígrafo,
todo en el marco de una investigación por el presunto robo de unas maletas con dinero en el apartamento de Sarabia. Si vamos a comparar las chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados, dijo la senadora, generando una ola de rechazo por el uso clasista y despectivo de la palabra sirvienta. Ambos casos, el de Racero y el de López, han servido para cuestionar el verdadero compromiso del pacto histórico con las banderas que dice defender. Y es que no se trata únicamente de discursos encendidos en la plenaria del Senado o de arengas a favor de los trabajadores en redes sociales. La coherencia se prueba en las acciones cotidianas, en el trato real que se da a quienes más necesitan protección, los trabajadores de base. Este tipo de contradicciones también debilitan el respaldo ciudadano a reformas que en el papel podrían representar avances importantes. La reforma laboral que propone el gobierno de Petro tiene como objetivos centrales la formalización del empleo, la reducción de la tercerización, el fortalecimiento de los contratos laborales y la protección del derecho a la desconexión digital, entre otros aspectos. Pero para que esas ideas se conviertan en realidad, se necesita no solo voluntad política, sino también coherencia ética de quienes la promueven. Lo que está en juego no es solo una iniciativa legislativa, sino la credibilidad de todo un proyecto político que prometió gobernar desde la justicia social. La ciudadanía observa con atención, y con creciente escepticismo, cómo los líderes del cambio enfrentan sus propias contradicciones. Y si bien el presidente Petro ha insistido en que la reforma laboral responde a una deuda histórica con los trabajadores del país, sus propios aliados parecen estar saboteando esa promesa con comportamientos que rayan en lo inaceptable. La semana que comienza será crucial. El texto que se presentará este lunes deberá convencer no solo a los senadores que integran la Comisión Cuarta, sino también a una opinión pública cansada de promesas incumplidas y de discursos vacíos. Será también una oportunidad para que el gobierno demuestre si tiene la capacidad de encauzar su agenda legislativa en medio de las turbulencias políticas y las incoherencias internas. De no lograrlo, no solo se hundirá la reforma laboral en el Congreso. También quedará seriamente dañada la credibilidad del proyecto progresista que Petro representa. Y tal vez la posibilidad de construir una nueva Colombia más equitativa quede postergada una vez más. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que los líderes del pacto histórico están siendo coherentes con lo que prometieron en campaña? ¿Piensas que la reforma laboral debe aprobarse o consideras que requiere más ajustes? Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo análisis a fondo de la política colombiana. Aquí en Voces del Poder te contamos lo que otros prefieren callar.